Esta es la clase número 33 y está grabada el día 22 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando de relatividad y en particular vamos a hablar de la adición de velocidades. En una situación clásica, pues nosotros sabemos que si vamos sobre un coche que se va moviendo a una cierta velocidad y nosotros arrojamos una pelota hacia adelante con una cierta velocidad con respecto al coche, entonces la velocidad que la pelota va a tener con respecto a un observador que está parado en la calle, pues va a ser simplemente la suma de velocidades del coche más la velocidad de la pelota. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de referencia, ahí está nuestro sistema de referencia, en donde este es el eje de las X, este es el eje de las Y, este es el eje de las Z, y entonces digamos que va un coche digamos, vamos a hacer un dibujo aquí así que parezca un coche muy estilizado, desde luego. Entonces vamos a decir que ahí van las llantas del coche. Y que ahí va un chango manejando el coche. Y que entonces esta persona arroja una pelota hacia afuera del coche con una velocidad v con respecto al coche. Y el coche se mueve con respecto a la calle con una velocidad u. Entonces, un observador que está parado en la calle, lo que va a ver es que la velocidad con la que se mueve la pelota con respecto a él, pues va a ser igual a la velocidad a la que se mueve el coche con respecto a él, más la velocidad a la que se mueve la pelota con respecto al coche. Entonces vamos a agregarle unos subíndices a esta ecuación para que nos quede totalmente claro. Entonces la velocidad de la pelota está medida con respecto al origen O. Va a ser igual a la velocidad a la que se mueve el coche con respecto al origen O más la velocidad a la que se mueve la pelota, y esta velocidad está medida con respecto a O', y O' pues es el sistema de referencia que viaja con el coche. Esto sería la fórmula de la adición de velocidades en física clásica, en física galileana. Pero esto no ocurre así en la física relativista. Además, recuerdan ustedes que la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que se puede transportar algo en el universo,
si nosotros tuviéramos algo que se va, un coche, digamos, que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, y nosotros desde ese coche lanzamos un rayo de luz que se mueve a la velocidad de la luz, entonces la fórmula galileana nos diría que la velocidad que nosotros vamos a ver de ese rayo de luz pues va a ser igual a la velocidad a la que se va moviendo el coche más la velocidad a la que se mueve el rayo de luz, y entonces esto sería 3 medios la velocidad de la luz, y eso sabemos que no puede ser. Entonces nuestra fórmula para calcular la adición de velocidades pues es diferente. Entonces, y es realmente muy fácil deducirla. Y para deducirla lo que nosotros vamos a necesitar son nuestras transformaciones de coordenadas. Vamos a copiarlas, nuestras transformaciones de coordenadas están en una clase anterior, creo que están en la clase número 30. Entonces ahí están las transformaciones directas. Vamos a copiarlas de aquí. Las copiamos y nos las llevamos a la clase que estamos haciendo el día de hoy, y ahí pegamos nuestras transformaciones relativistas. Ahí están. Entonces, pues lo que nosotros queremos hacer es ver cómo se sumarían dos velocidades. Y pues esto va a ser muy fácil. Tenemos la posición a lo largo del eje de las X dada por esta ecuación, y la posición dada a lo largo del eje de las Y y del eje de las Z, y el tiempo. Estas son las transformaciones. Entonces va a ser muy sencillo ver que la velocidad X prima, o sea la velocidad medida a lo largo del eje X prima, vamos a ponerle velocidad X prima, pues va a ser igual al cambio de la posición prima con respecto del tiempo primo. Muy bien. La velocidad prima de Y prima pues va a ser igual a la derivada de Y prima con respecto del tiempo primo, y la velocidad Z prima va a ser igual a la derivada de Z prima con respecto del tiempo primo. Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos estas derivadas de nuestras ecuaciones de transformación, pues fíjense qué es lo que vamos a obtener. Y lo que vamos a obtener, pues tenemos que escribir la derivada, bueno, la diferencial de esto, la diferencial de esto, la diferencial de esto y la diferencial de esto, y entonces nos va a quedar lo siguiente, que dx' es igual a gamma por dx menos beta c dt'. dy' es igual a dy. dz' es igual a dz. Y dt' pues va a ser igual a gamma por dt menos beta entre c por dx. Y entonces, para obtener las velocidades, dividimos cada una de estas ecuaciones que estoy marcando aquí, las diferenciales de la posición, lo dividimos entre la diferencial del tiempo. Y entonces nos queda, vamos a hacer la primera, nos queda que
la derivada de x' con respecto de t', pues va a ser igual a gamma veces de x menos beta c por dt', todo esto dividido entre dt', que es gamma por dt menos beta sobre c por dx. Entonces, pues esto va a ser vx'. La gamma se cancela con la gamma. Vamos a factorizar tanto arriba como abajo. Aquí no es primo, aquí no es primo, aquí no va la prima. Es nada más dt ahí. dt. Ese tipo de errores lo puede hacer que nos salga todo mal. Muy bien, entonces estábamos diciendo, vamos a hacer el álgebra, se cancelan las gamas y vamos a factorizar dt en ambos, en el denominador y en el denominador. Entonces nos va a quedar que dt multiplica a dx sobre dt menos beta c. Y todo esto va a estar dividido entre dt, que multiplica a 1, menos beta entre c por dx con respecto de t. El dt se cancela y entonces nos queda que la velocidad en x', o sea, la velocidad que ve a lo largo de la dirección de las x, el observador O', va a ser igual a la velocidad x menos beta por c, todo eso dividido entre 1 menos beta entre c por la velocidad x y ahí nos queda la fórmula para la adición de velocidades. La fórmula para la adición de las velocidades. Entonces podemos escribir beta como la velocidad del sistema O' con respecto del sistema O, y entonces nos quedaría que este es Vx', va a ser igual a Vx menos V entre 1 menos V por Vx, todo esto dividido entre C cuadrada. Y estas son las fórmulas de la adición de velocidades cuando tomamos en consideración las transformaciones relativistas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo para las otras dos velocidades que nosotros tenemos, que serían dy' dividida entre dt', pues va a ser igual a y, va a ser igual a dy dividida entre la diferencial del tiempo, que pues va a ser esto de aquí. De una vez ya vamos a factorizar la dt y entonces nos va a quedar dt por 1 menos beta sobre c por vx. Fíjense cómo está esta expresión, aunque lo que nos está dando es la velocidad en la dirección de las y, pues depende de x. Y pues la podemos escribir en términos de puras velocidades. Entonces queda que la velocidad prima en la dirección de las y es igual a la velocidad y,
todo esto dividido entre 1 menos v por vx entre c cuadrada, y esta sería la transformación para la velocidad en la dirección de las y. La transformación para z es exactamente igual que la transformación para y, por lo tanto la transformación de las velocidades va a ser igual, la transformación de la velocidad en z va a ser igual a la velocidad en z, todo eso dividido entre 1 menos la velocidad por la velocidad en x dividida sobre c cuadrada. Y estas dos de aquí pues son las transformaciones para la velocidad en x y para la velocidad en y. Fíjense, es muy importante que entiendan ustedes qué es lo que está pasando. El término que quizás nos vaya a causar más problema es el término v. Esta v que no tiene subíndice es la velocidad con la que se mueve el sistema O' con respecto del sistema O. Si nosotros quisiéramos encontrar Vx, Vy y Vz en términos de Vx', Vy' y Vz', pues podemos despejarlas. Esto sería un sistema de ecuaciones simultáneas con tres incógnitas, o podemos usar el argumento que ya usamos anteriormente, que la velocidad, que las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, y entonces vamos a tener las mismas ecuaciones y lo único que va a cambiar es el signo de la velocidad. Entonces vamos a escribir un resumen aquí abajo de lo que hemos encontrado. Vamos a poner aquí una división y el resumen va a ser, vamos a decir que estas de aquí van a ser las transformaciones directas. Entonces vamos a pegarla ahí, Vx, y luego Vy y Vz, las pegamos aquí abajo, Vy y Vz, ahí están, y estas entonces son las transformaciones directas. Vamos a bajarlas un poco más, las bajamos un poco más, y estas son las transformaciones. No, pero necesitamos escribirlo en negro. Las transformaciones directas. Las transformaciones directas muy bien, vamos a ponerlas en un cuadro. Ahí están. Bueno, esas son las transformaciones directas. Las transformaciones inversas van a ser exactamente iguales, nada más que vamos a tener que cambiar el signo. Entonces vamos a copiar todo esto, lo copiamos y lo pegamos acá abajo, lo pegamos acá abajo. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Transformaciones directas, no sé.
No sé qué pasó. Ahí está. A ver, vamos a... Se encimó horrible. No sé qué pasó. Ay. No. No sé qué pasó. Bueno, vamos a arreglarlo. Y la única manera que se me ocurre pues es borrando todas estas cosas. Ahora ya no quiere borrar. Como que a veces la aplicación se llena de cosas que no deben de ser. Ahí están las transformaciones directas y estas estaban dentro de un cuadro rojo. Entonces vamos a ponerlas dentro de un cuadro rojo. Y lo que estábamos haciendo es las habíamos copiado y aquí están abajo otra vez. Vamos a subirlas, vamos a ponerlas en el lugar en donde deben de estar. Ahí deben de estar, muy bien, y estas son las transformaciones inversas. Las transformaciones inversas que, bueno, antes de eso les decía yo que en las inversas lo único que cambia es que el signo de esta velocidad, en vez de ser más v, es menos v, y por lo tanto aquí es menos v, aparece un signo más, aquí aparece un signo más, aquí aparece un signo más, y acá aparece un signo más. Y entonces estas serían las transformaciones inversas que nos da esta. Entonces vamos a ver, como que a veces no quiere salir el cuadro. Vamos a ver qué vamos a hacerlo de otra manera porque nada más no quiere salir el cuadro. Entonces vamos a hacer una línea recta ahí. Ahí está. Otra línea recta ahí. Ahí está. Una línea recta más aquí. Ahí está. Y luego pues ahí está. Ya quedó el cuadro. Entonces estas son las transformaciones inversas. Fíjense cómo esta sobre todo se parece a la que habíamos discutido al principio de la clase, la transformación galileana. Aquí aparecen... una cosa que se me olvidó, que es importantísima. Hay que cambiar las primas de lugar. Entonces, estas no son primas. Las primas son las que van dentro. Entonces aquí va Vx', Vx', Vy', Vx', Vz', Vx'. Estas son las transformaciones inversas. Y entonces les decía yo que esta se parece a la transformación galileana que habíamos discutido al principio de la clase, en donde tiene un factor de corrección que es precisamente este factor de aquí. Fíjense que si la velocidad a la que se mueve el sistema O' con respecto al sistema O es pequeña, entonces a la hora que dividimos entre el cuadrado de la velocidad de la luz, esto va a ser un número muy chico. 1 más un número muy chico pues sigue siendo igual a 1, y entonces esta fórmula se reduce a la adición de velocidades clásica. Bueno, muy bien. Ahí tenemos las fórmulas que nos dan cómo se
cambia, cómo se transforma la velocidad de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.